Lo abstracto. Regresamos a la casa de don Juan en las primeras horas de la mañana. Nos llevó largo tiempo descender de las montañas, principalmente debido a mi temor a tropezar en la oscuridad y caer en el precipicio. Don Juan tenía que detenerse a cada instante para recobrar el aliento que perdía riéndose de mí. Estaba yo muerto de cansancio, pero no conseguía dormir. Como al mediodía comenzó a llover, el sonido del copioso aguacero sobre el techo de teja, en lugar de adormecerme, disipó todo trazo de somnolencia. Fui a buscar a don Juan y lo encontré dormitando en una silla. En cuanto me acerqué a él, se despertó por completo. Le di los buenos días. «Parece que usted no tiene problemas para dormir», comenté. «Después de asustarte o enojarte, nunca te acuestes a dormir», dijo sin mirarme. «Duerme como lo hago yo, sentado en una silla cómoda». En una ocasión me sugirió que si quería dar a mi cuerpo un verdadero descanso, debía tomar largas siestas tendido de vientre, como la cabeza vuelta hacia el lado izquierdo y los pies colgando justo sobre el pie de la cama. Para no enfriarme, me recomendó colocar una almohada ligera sobre los hombros, sin tocar el cuello, y usar medias gruesas o no quitarme los zapatos. La primera vez que oí su sugerencia pensé que estaba bromeando, pero más tarde cambié de opinión. El dormir en esa posición me permitía descansar profundamente. Al comentarle los sorprendentes resultados, me aconsejó seguir sus sugerencias al pie de la letra sin importar si le creía o no. Le dije a don Juan que bien habría podido enseñarme la noche anterior lo de dormir sentado. Le expliqué que el motivo de mi insomnio, además de mi enorme fatiga, era una extraña preocupación por lo que me había comentado en la cueva de los brujos. «No me vengas con esas», exclamó. «Has visto y oído cosas realmente espeluznantes, sin perder un solo momento de sueño. Es otra cosa lo que te preocupa». Por un momento pensé que encontraba poco sincera la razón de mi preocupación. Comencé a darle explicaciones, pero él continuó hablando como si no me hubiera escuchado. «Anoche declaraste categóricamente que la cueva no te molestaba en lo mínimo», dijo. «Después obviamente te afectó. Anoche no insistí sobre el asunto de la cueva porque estaba esperando tu reacción. Don Juan manifestó que la cueva fue diseñada por los brujos de la antigüedad para servir de catalizador. Su forma había sido medida cuidadosamente a fin de acomodar a dos personas en el aspecto de dos campos de energía. La teoría de esos brujos era que la naturaleza de la roca y el modo en que la tallaron permitía a dos cuerpos, a dos bolas luminosas, entretejer su energía. Te llevé a esa cueva a propósito», continuó. «No porque me guste, porque no me gusta, sino porque es indispensable. Fue creada con un instrumento para empujar al aprendiz a un profundo estado de conciencia acrecentada, pero desgraciadamente, así como ayuda, también malogra. Empujó a los brujos a las acciones. A los antiguos brujos no les gustaba pensar, preferían actuar. Usted siempre me ha dicho que su benefactor era así», comenté. «Esa es una exageración mía», dijo. «Como cuando digo que tú eres un tonto. Mi benefactor era un nahual moderno, dedicado a la búsqueda de la libertad, pero se inclinaba más hacia las acciones que los pensamientos. Tú eres un nahual moderno implicado en la misma búsqueda, pero tiendes bastante hacia los extravíos de la razón». Su comparación debió parecerle de lo más graciosa. Sus carcajadas hicieron eco en el cuarto vacío. Cuando llevé la conversación otra vez al tema de la cueva, aparentó no oírme. Por el brillo de sus ojos y la forma en que me sonreía, comprendí que fingía. «Anoche te conté lo del primer centro abstracto», dijo, «y te lo conté con la esperanza de que, al reflexionar sobre el modo como yo he actuado contigo durante todos estos años, dieras con la idea de cuáles son los otros centros abstractos. Has pasado conmigo mucho tiempo, y yo he tratado durante cada momento de todo este tiempo de ajustar mis actos y mis pensamientos a los patrones de los centros abstractos. Ahora la historia del Nahual Elías es otro asunto. A pesar de parecerse una historia sobre dos personas, realmente es una historia acerca del intento. El intento crea edificios frente a nosotros y nos invita a entrar en ellos. Este es el modo como los brujos entienden su mundo. Creen que cada cosa que pasa a su alrededor es un edificio creado por el intento.
Don Juan pareció cambiar de conversación y me recordó que yo siempre insistía en descubrir el orden básico de todo lo que me decía. Pensé que estaba criticando mi tendencia a transformar todo lo que él me enseñaba en un problema irrelacionado con la ciencia social. Comencé a decirle que mi perspectiva había cambiado bajo su influencia. Me detuvo y sonrió. Es una lástima, pero tú no piensas muy bien, dijo, y suspiró. Yo siempre he querido que comprendas el orden básico de lo que te enseño. Lo que me gusta es que tú consideras como orden básico. Para ti, esta representa procedimientos secretos o consistencias ocultas. Para mí, representa dos cosas. El edificio que el intento construye es en un abrir y cerrar de ojos y coloca frente a nosotros para que entremos en él y las señales que nos da para que no nos perdamos una vez dentro. Hablando de orden básico, prosiguió, la historia del Nahual Elías es más que el simple relato de una cadena de acontecimientos. Al pie de todo eso está el edificio del intento. La historia tenía como propósito mostrarte ese edificio y al mismo tiempo darte una noción de cómo eran los nahuales del pasado, para que así puedas coordinar sus actos y pensamientos a fin de entrar al edificio del intento. Hubo un silencio prolongado. Yo no tenía nada que decir. Para no dejar morir la conversación, le dije lo primero que se me ocurrió. Comenté que por lo que había oído del Nahual Elías me había formado muy buena opinión de él. En cambio, por razones desconocidas, todo cuanto don Juan me había dicho acerca del Nahual Julián me perturbaba. La sola mención de mi desagrado deleitó a don Juan en gran medida. Tuvo que levantarse de la silla para no ahogarse de risa. Me puso el brazo sobre los hombros y dijo que siempre amábamos u odiábamos a quienes son nuestro reflejo. Una estúpida toma de conciencia me impidió preguntarme qué quería decirme con eso. Don Juan continuó riéndose, obviamente, consciente de mi estado de ánimo. Guiñándome el ojo, dijo que el Nahual Julián era como un niño, cuya sobriedad y moderación provenía de fuera, y que carecía de disciplina, aparte de su entrenamiento, como aprendiz de brujería. Sentí la genuina urgencia de defenderme y dije que en mi caso mi disciplina era verdadera. Por supuesto, me dijo con aire condescendiente, no se puede esperar que seas exactamente igual a él. Y rompió a reír de nuevo. A veces don Juan me exasperaba a tal punto que sentía ganas de gritarle, pero esta vez ese estado de ánimo no duró mucho. Se disipó rápidamente a medida que otra preocupación empezó a hilarse en mi cabeza. Le pregunté a don Juan si era posible que yo hubiera entrado en un estado de conciencia acrecentada sin siquiera saberlo. A estas alturas, entras a la conciencia acrecentada por propia cuenta, dijo. La conciencia acrecentada es un misterio, solo para nuestra razón. En la práctica es lo más sencillo que hay. Como siempre somos nosotros quienes complicamos todo al tratar de transformar a la inmensidad que nos rodea en algo razonable. Recalcó que en vez de estar discutiendo inútilmente mis estados de ánimo, yo debía estar pensando acerca del centro abstracto del que había hablado. Le dije que había estado cavilando toda la mañana sobre eso, llegando a la conclusión de que las manifestaciones del espíritu era el tema metafórico de la historia, lo que no puedo determinar. Sin embargo, fue el centro abstracto. Llegué a la conclusión que debía ser algo no expresado. Te lo voy a repetir, dijo, como si fuera un maestro de escuela enseñando a sus estudiantes. Las manifestaciones del espíritu es el nombre del primer centro abstracto de las historias de brujería. Obviamente lo que los brujos conocen como centro abstracto es algo que por el momento se te pasa por alto. Y esa parte que se te escapa, los brujos la conocen como el edificio del intento, o la voz silenciosa del espíritu, o el arreglo ulterior de lo abstracto. Al güey que yo entendía la palabra ulterior como algo que no era revelado abiertamente. Como la expresión motivos ulteriores. Y él replicó que en este caso ulterior significaba más que algo no revelado abiertamente, significaba el conocimiento sin palabras, el conocimiento que quedaba fuera de nuestra comprensión racional, sobre todo la mía. Aseguró que la comprensión de la que hablaba estaba más allá de mis actitudes, por el momento, pero no más allá de mis posibilidades totales. Si los centros abstractos están más allá de mi comprensión, ¿de qué sirve hablar de ellos?, pregunté.
La regla dice que los centros abstractos y las historias de brujería deben ser enseñados en este punto, dijo. Y algún día las historias mismas te revelarán el arreglo ulterior de lo abstracto, que es, como ya te dije, el conocimiento silencioso, el edificio del intento, que está indisputablemente presente en las historias. Yo no entendía por más que trataba. El arreglo ulterior de lo abstracto no es simplemente el orden en el que nos presentaron los centros abstractos, explicó. Ni tampoco lo que tiene en común, y ni siquiera el tejido que los une. Más bien es el acto de conocer lo abstracto directamente sin la intervención del lenguaje. Me escrutó en silencio de pies a cabeza con el obvio propósito de verme. Todavía no te es evidente, declaró. Hizo un gesto de impaciencia, un poco malhumorado, como si mi lentitud lo molestara. Eso me preocupó, pues don Juan no era dado a expresar molestia. No tiene nada que ver conmigo, dijo, en respuesta a mi pregunta de que si estaba enfadado o decepcionado conmigo. Es que al verte se me cruzó un pensamiento por mi mente. En tu ser luminoso hay una característica que los antiguos brujos hubieran dado cualquier cosa por poseer. ¿Puede usted decirme lo que es? Pedí en tono áspero. Te lo diré en otra ocasión, dijo. Entre tanto continuemos con el elemento que nos impulsa. Lo abstracto. Elemento sin el cual no existiría el camino del guerrero. Ni guerrero alguno en busca de conocimiento. Dijo que las dificultades que yo experimentaba no le eran desconocidas. Él mismo también había pasado verdaderos tormentos para comprender el arreglo ulterior de lo abstracto, y de no haber sido por la gran ayuda de Nahual Elías habría terminado como su benefactor, todo acción y muy poca comprensión. ¿Cómo era el Nahual Elías? Pregunté para cambiar de tema. No se parecía en nada a su discípulo, dijo don Juan. Era indio, muy prieto y fornido. Tenía facciones toscas, boca y nariz grandes, ojos pequeños y negros, cabello negro y grueso sin una sola cana. Era más bien una estatua que el Nahual Julián. Tenía pies y manos grandes, era muy humilde y muy sabido, pero no tenía chispa. Comparado con mi benefactor era algo pesadito. Siempre solitario, sumido en cavilaciones y en preguntas. El Nahual Julián bromeaba que su maestro impartía sabiduría por toneladas y a sus espaldas lo llamaba el Nahual Tonelaje. Nunca entendí las razones de sus bromas, continuó don Juan. Para mí el Nahual Elías era como una ráfaga de aire fresco. Me explicaba todo pacientemente. Como yo te explico a ti, probablemente con un tono más de algo que yo llamaría compasión, sino más bien empatía. En el momento en que los guerreros son incapaces de sentir compasión por sí mismos, tampoco pueden sentir compasión por nadie, sin la fuerza impulsora de la lástima por sí mismo. La compasión no tiene sentido. ¿Quiere usted decir que don Juan, que un guerrero nadie le importa? De cierto modo sí. Para un guerrero todo comienza y termina en sí mismo. Sin embargo, su contacto con lo abstracto lo hace superar sus sentimientos de importancia personal. Así el yo se convierte en algo abstracto, algo sin egoísmo. El Nahual Elías sabía que las circunstancias de nuestras vidas y nuestras personalidades eran similares, continuó don Juan. Por esta razón se sintió obligado a ayudarme. Yo no siento esa similitud contigo, así que supongo que te considero de una manera muy semejante a la que el Nahual Julián me consideraba a mí. Don Juan dijo que el Nahual Elías lo tomó bajo su protección casi desde el primer momento en que llegó a la casa de su benefactor. Era él quien le daba complejas explicaciones acerca de todo lo que sucedía en su aprendizaje. Nunca le importó el Nahual Elías si don Juan era capaz de comprender o no. Su deseo de ayudarlo era tan intenso que prácticamente lo tenía prisionero. De esta forma lo protegió de los duros embates del Nahual Julián. En un principio yo acostumbraba a quedarme en casa de Nahual Elías, continuó don Juan. Me encantaba. En casa de mi benefactor tenía que andar siempre muy alerta, siempre en guardia, temeroso de lo que él me fuera a hacer. En cambio, en casa de Nahual Elías sentía lo contrario, me sentía seguro y a gusto. Mi benefactor me presionaba sin misericordia y sencillamente yo no podía imaginarme por qué lo hacía. A veces hasta pensaba que el hombre estaba loco de remate. Quería preguntarle por qué lo presionaba tanto, pero don Juan continuó hablando de Nahual Elías. Dijo que era un indio que estaba de Osaka, del estado de Osaka, y que había sido instruido por otro Nahual de nombre Rosendo, de la misma región. Don Juan escribió al Nahual Elías con un nombre conservador a quien le gustaba sobremanera su soledad de ermitaña. Recalcó que era un brujo curandero, con una enorme clientela, famoso no solo en Osaka, sino en todo el sur de México, pero que a pesar de su ocupación diaria y su fama, vivía completamente aislado en el extremo opuesto del país en el norte de México.
Don Juan dejó de hablar, arqueando las cejas, y me quedó viendo con una mirada interrogatoria. Parecía estar solicitándome una pregunta, pero todo lo que yo quería era que continuara con su relato. Sin falta, cada vez que espero que me hagas una pregunta no lo haces, dijo. Estoy seguro de que me viste decir que el Nahual Elías era un famoso brujo que atendía gente todos los días en el sur de México, y al mismo tiempo era un ermitaño en el norte de México. ¿No te parece esto curioso? Me sentí abismalmente estúpido, le confesé, que al momento que me decía todo eso, lo único que se me ocurrió pensar fue en lo difícil que habría sido para él viajar de un lado a otro. Don Juan se echó a reír y yo le pregunté, ya que me había hecho darme cuenta de ello, que cómo era posible para el Nahual Elías estar en dos sitios al mismo tiempo. El ensueño es un avión a propulsión de un brujo, dijo el Nahual. El Nahual Elías era ensoñador, así como mi benefactor era acechador, y podía proyectar lo que los brujos conocen como el cuerpo del ensueño, o el otro, y estar en dos lugares distantes al mismo tiempo. Con su cuerpo de ensueño llevaba a cabo sus funciones de brujo, con su ser natural era ermitaño. Le hice notar que me resultaba sorprendente que yo pudiera aceptar con mucha facilidad la idea de que el Nahual Elías podía proyectar fuera de él la imagen sólida, tridimensional de sí mismo. Sin embargo, no podía yo entender por nada del mundo las explicaciones acerca de los centros abstractos. Don Juan dijo que si yo podía aceptar la idea de la vida dual del Nahual Elías, era porque el espíritu estaba haciendo ajustes finales en mi capacidad de estar consciente de ser. Le dije que su aseveración era tan críptica que no tenía significado para mí. Pero él sin prestarme atención continuó hablando. Dijo que el Nahual Elías tenía una mente muy despierta y unas manos de artista. Él copiaba en madera y en hierro forjado los objetos que veía en sus viajes de ensueño. Don Juan aseveró que esos modelos eran de una belleza exquisita y perturbadora. ¿Qué clase de objetos eran los que él veía?, pregunté. En sus viajes de ensueño, él se iba al infinito, dijo don Juan. Y no hay modo de saber qué era lo que él veía en ese infinito. Debes tomar en cuenta que siendo un indio, el Nahual Elías iba a sus viajes de ensueño de la misma manera que un animal salvaje merodea en busca de alimento. Un animal nunca llega a un lugar donde haya señales de actividad. Solo llega cuando no hay nadie. El Nahual Elías, un enseñador solitario, visitaba, por así decirlo, el basural del infinito cuando no había nadie, y copiaba todo lo que veía. Pero nunca supo si esas cosas tenían uso o de dónde provenían. Una vez más, no tuve inconveniente alguno en aceptar lo que don Juan me decía. La idea del Nahual Elías viajando en el infinito no me parecía descabellada en lo más mínimo. Estaba a punto de hacer un comentario acerca de esto cuando don Juan me interrumpió con un gesto de cejas. Para mí el ir de visita con el Nahual Elías era un placer máximo, y sin embargo era una lata, dijo. A veces creía que me iba a morir de aburrimiento. Porque el Nahual Elías fuera aburrido, sino porque el Nahual Julián era el único sin igual. El estar con Nahual Julián echaba a perder a cualquiera. Pero yo creía que usted se sentía seguro y a gusto en la casa de Nahual Elías. Dije, claro que sí, y por mucho tiempo esa era la causa de mi conflicto, respondió. Como a ti, a mí también me encantaba atormentarme con los extravíos de la mente. Muy al comienzo encontré paz en la compañía de Nahual Elías. Sin embargo, más tarde, a medida que comprendía mejor el Nahual Julián, me gustaba tanto estar con él que todos los demás se vinieron al suelo. Afortunadamente resolví mi problema imaginario. Encontré el encanto del aburrimiento con el Nahual Elías. Continuando su relato, don Juan dijo que frente a la casa, el Nahual Elías tenía una sección abierta y techada donde estaba la fragua para su trabajo en hierro, un banco de carpintero y herramientas. La casa de adobe con techo de teja consistía en un enorme cuarto con suelo de tierra, donde vivía él con 5 brujas videntes que en realidad eran sus esposas. También había 4 hombres brujos videntes con su grupo, que vivían en pequeñas casas en los alrededores de la casa de Nahual. Todos eran indios de diferentes partes del país que se habían trasladado al norte de México. El Nahual Elías sentía un gran respeto por la energía sexual, dijo don Juan. Pensaba que nos había sido dada para que la utilicemos en ensoñar. Creía que el ensoñar había caído en desuso porque podía alterar el precario equilibrio mental de la gente susceptible. Yo te he enseñado a ensoñar tal como él me lo enseñó a mí, continuó. Y él me enseñó que durante los sueños el punto de encaje se mueve moderadamente y de manera muy natural. El equilibrio mental de uno no es otra cosa que fijar el punto de encaje en un sitio específico y habitual. Si los sueños hacen que ese punto se mueva, y si el ensoñar es el control de ese movimiento natural,
y si se necesita energía sexual para enseñar. Cuando se disipa esa energía en el acto sexual, los resultados son desastrosos. ¿Qué me está tratando de decir don Juan?, pregunté. Pregunté eso porque sentía que entrar en el tema del ensueño no se debía al desarrollo natural de la conversación. Tú eres un ensoñador, dijo, y si no tienes cuidado con tu energía sexual, ya puedes irte acostumbrando a los movimientos erráticos en tu punto de encaje. Hace un momento te asombrabas tus propias reacciones. Bien, eso se debe a que tu punto de encaje se mueve sin sentido, porque tu energía sexual no está en equilibrio. Es un estúpido e inadecuado comentario sobre la vida sexual de los hombres adultos. La energía sexual es lo que gobierna el ensueño, explicó. El Nahual Elías me enseñó que haces el amor con tu energía sexual o ensueñas con ella. No hay otro camino. Si te menciono todo esto es porque tienes una gran dificultad en mover tu punto de encaje para asimilar nuestro último tópico, lo abstracto. Lo mismo me ocurrió a mí, continuó don Juan. Solo cuando mi energía sexual se liberó del mundo, cayó todo en su sitio. Esa es la regla para los ensoñadores. Los acechadores son lo opuesto. Mi benefactor, por ejemplo, era un libertino sexual como hombre común y corriente como Nahual. Don Juan parecía estar a punto de contarme las aventuras de su benefactora, pero obviamente cambió de idea. Meneó la cabeza y dijo que yo era demasiado pudibundo para tales revelaciones. No insistí. Dije que el Nahual Elías poseía la sobriedad que solo adquieren los soñadores tras inconcebibles batallas consigo mismo. Él utilizaba esta sobriedad cuando le daba a don Juan complejas explicaciones sobre el conocimiento de los brujos. Según me explicó el Nahual Elías, mi propia dificultad para comprender el espíritu era algo que le pasaba a la mayoría de los brujos. De acuerdo al Nahual Elías, la dificultad era nuestra resistencia a aceptar la idea de que el conocimiento puede existir sin palabras para explicarlo. Pero yo no encuentro ninguna dificultad en aceptar todo esto, dije. El aceptar esta proposición no es tan sencillo como decir la acepto, dijo don Juan. El Nahual Elías decía que toda la humanidad se había alejado de lo abstracto y que alguna vez debió de haber sido nuestra fuerza sustentadora. Luego sucedió algo que nos apartó de lo abstracto y ahora nos podemos regresar a él. Nahual decía que un aprendiz tarda años para estar en condiciones de regresar a lo abstracto. Es decir, para saber que el lenguaje y el conocimiento pueden existir independientemente el uno del otro. Don Juan reiteró que el punto crítico de nuestra dificultad de retornar a lo abstracto era nuestra resistencia a aceptar que podíamos saber sin palabras e incluso sin pensamientos. Iba a arguir que si yo lo pensaba bien, él estaba diciendo tonterías, cuando me asaltó el extraño sentimiento de que yo estaba pasando por alto algo de crucial importancia para mí. Don Juan me estaba tratando de decir algo que yo o bien no alcanzaba a captar o no se podía decir del todo. El conocimiento y el lenguaje son cosas separadas, repitió lentamente. Estuve a punto de decir lo sé como si realmente lo supiera, pero me contuve. Dije que no hay manera de hablar del espíritu, continuó, porque el espíritu solo se lo puede experimentar. Los brujos tratan de dar una noción de esto al decir que el espíritu no es nada que se pueda ver o sentir, pero que siempre está ahí, va indistintamente encima de nosotros. Algunas veces hasta llega a tocarnos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo permanece indiferente. Guardé silencio y él continuó explicando. Dijo que en gran medida el espíritu es una especie de animal salvaje que mantiene su distancia con respecto a nosotros, hasta el momento en que algo lo tienta a avanzar. Es entonces cuando se manifiesta. Le presenté el argumento de que si el espíritu no es un ente o una presencia o algo que tuviera esencia, ¿cómo se lo podía tentar a manifestarse? Tu problema, dijo, es tomar en consideración solo tu idea de lo que es el espíritu. Por ejemplo, para ti, decir la esencia interna del hombre o el principio fundamental es tocar lo abstracto.
O probablemente decir algo menos vago, algo así como el carácter, la abolición, el hombre, la dignidad, el honor. El espíritu, por supuesto, puede ser descrito mediante todos estos términos abstractos. Y eso es lo que resulta confuso. Ser todo eso y no serlo al mismo tiempo. Algo que lo que yo consideraba como lo abstracto era o lo opuesto a todas las cosas prácticas, o algo que se me había ocurrido considerar como carente de existencia concreta. Por otro lado, para un brujo lo abstracto es algo que no tiene paralelo en la condición humana. Dijo, ¿pero no se da usted cuenta de que son lo mismo? Y grité, ¿estamos hablando de la misma cosa? No lo estamos, insistió. Para un brujo el espíritu es lo abstracto, porque para conocerlo no necesita de palabras, ni siquiera de pensamientos, es lo abstracto, porque un brujo no puede concebir qué es el espíritu. Sin embargo, sin tener la más mínima oportunidad o deseo de entenderlo, el brujo lo maneja, lo reconoce, lo llama, lo incita. Se familiariza con él y lo expresa en sus actos. Mení la cabeza con desesperación, no podía ver yo la diferencia. La raíz de tu confusión es que yo he usado el término abstracto para denominar el espíritu, dijo. Para ti abstracto es algo que denota estados de intuición. Un ejemplo es la palabra espíritu, que no describe la razón ni la experiencia práctica y claro, según tú no sirve más que para aguijonear tu fantasía. Estaba yo furioso con don Juan, lo llamé obstinado y se rió de mí. Sugirió que si yo lograba considerar seriamente la proposición que el conocimiento puede ser independientemente del lenguaje, sin molestarme en entenderlo, tal vez pudiera ver la luz. Piensa en esto, dijo. No fue el acto de conocerme lo importante para ti. El día que te conocí, tú conociste el espíritu. Pero como no podías hablar de ello, no lo notaste. Los brujos conocen el abstracto sin saber lo que están haciendo, sin verlo, sin tocarlo y sin siquiera sentir su presencia. Permanecí callado porque no me gustaba discutir con él. A veces él era terrible y caprichosamente abstruso. Don Juan parecía estar divirtiéndose inmensamente.